El Grupo Bancolombia presenta Perspectivas Económicas 2019, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por estar acompañándonos en esta nueva charla virtual del Grupo Bancolombia, esta vez enfocado sobre las perspectivas económicas a 2019. Así que acompáñennos a darle una mirada a los escenarios que se están presentando tanto en el mundo como en Colombia y cómo esos escenarios pues, nos están planteando unas perspectivas, nos están planteando unos espacios de crecimiento, también de riesgo que se van a manifestar en lo que resta de este año y para 2019. Para muchos analistas, entre ellos el Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, Fedesarrollo, entre otros, pues las recientes cifras sobre actividad económica están mostrando sin duda una mejor dinámica comparada con el año pasado y también pues esas señales lo que indican es un restablecimiento, una recuperación gradual de nuestra economía. Lo importante es que los empresarios esperan que esos indicadores, que esas cifras, pues se traduzcan en un mejor ritmo para sus negocios y para eso estamos aquí, para analizar con ustedes, porque sus preguntas son muy importantes, para analizar cuáles son esos escenarios previstos y cuál podría ser el comportamiento de esas variables macro a mediano y a corto plazo. Gracias por acompañarnos. Tenemos ya personas conectadas desde varias ciudades de Colombia, desde Estados Unidos, desde Brasil, Panamá. Así que gracias por estar conectados con Bancolombia. Quiero presentarles a mi experto invitado. Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas, Grupo Bancolombia. Desde 2012, lidera el equipo de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Tiene una maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford y estudios de pregrado en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Cuenta con una experiencia profesional de 20 años. Está vinculado al Grupo Bancolombia desde 2003, en donde antes de su cargo actual se desempeñó como director de Administración de Portafolios, gerente de riesgos de mercado y gerente de estrategias de inversión. Además, es profesor de las universidades Externado, La Sabana y EAFIT, en donde tiene a su cargo cursos de posgrado en Economía y Finanzas. Muy bien, ahí tenían ustedes el perfil de nuestro ya habitual invitado, Juan Pablo Espinosa Arango, el director del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco. Antes de darle la bienvenida y de saludarlo, quiero recordarles que ustedes nos van a estar acompañando en 3 segmentos. Vamos a dividir esta temática en 3 segmentos. Primero, pues nos vamos a enfocar en todos los aspectos que tienen que ver con el marco internacional y cómo esos escenarios que se están presentando en el mundo pues van a influir en la economía de nuestras regiones. Luego, nos enfocaremos en los retos de crecimiento, en cuáles son esos motores de crecimiento para el próximo año en Colombia y finalizaremos pues teniendo los desafíos, hablando sobre los desafíos que tendremos para el próximo año. Nos enfocaremos en la inflación, en tasa de cambio, en tasas de interés, en fin. Juan Pablo, gracias por estar de nuevo. Es ya casi creo que la 4ª o la 5ª ocasión que nos encontramos en esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, y un placer estar con todas las personas que están conectadas y hacer de este espacio realmente una manera de comunicarnos, de poder interactuar y obviamente de responder las preguntas que seguramente muchos de ustedes tendrán acerca de qué va a pasar con la economía colombiana en 2019. En esta oportunidad, Juan Pablo, tenemos un elemento adicional de interacción con ustedes y es una encuesta. Queremos que ustedes participen. Pueden ver ahí en un banner que tienen en la parte inferior de su pantalla. Necesitamos que ingresen a esa dirección, www.menti.com. Ingresan ese código 798400 o también muy fácil, con la cámara de su celular, escanean ese código QR y se van a encontrar con 4 preguntas que vamos a estar compartiendo con ustedes, porque por supuesto vamos a escuchar a Juan Pablo, a nuestros analistas del Grupo Bancolombia, pero también queremos escucharlos a ustedes y la mejor manera de hacerlo es a través de esta encuesta y por supuesto de sus preguntas para que nos acompañen en la parte inferior de sus pantallas con el chat. Comencemos entonces, tenemos una cantidad de temas, las tasas de interés en los Estados Unidos, tenemos la guerra comercial también entre Estados Unidos y China que ya comenzó, el precio del petróleo, en fin, hay un rumbo
Si el año pasado bien nos recordabas que en economía no se puede pensar linealmente, ¿cómo están viendo desde Bancolombia el rumbo de la economía mundial, Juan Pablo? Pues Carlos, me parece muy interesante que hayas mencionado lo del tema de ver el futuro de manera lineal, porque yo creo que la economía mundial en este momento está teniendo un cambio de rumbo y de alguna manera el comportamiento que se venía observando hasta hace algún tiempo ha cambiado realmente en 2018 y se ha puesto una perspectiva de moderación, diría yo, en el ritmo de crecimiento a nivel global. Una cifra que me parece muy relevante mencionar y que en el último reporte del Fondo Monetario Internacional la trae a colación es, en el año 2017, el 75% de las economías en el mundo estaba teniendo un crecimiento más alto que en el año previo, en 2016. Para 2018 esa cifra baja al 50% y para el 2019 el porcentaje se va a reducir aún más, aproximadamente un tercio. Colombia afortunadamente está dentro de ese grupo de países que ya lo vamos a ver más adelante, va a crecer el próximo año más. Yo creo que esa es una buena noticia, pero indudablemente la señal de la información que les menciono es que el buen ritmo de crecimiento que se venía observando tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes ha perdido tracción, va a ser parte, digamos, del escenario en 2019. Entonces, de alguna manera, ese balance entre oportunidades, aspectos positivos y riesgos se ha venido, digamos, de alguna manera cambiando más hacia el lado negativo, infortunadamente, pues por una cantidad de factores. Juan Pablo, ese ciclo positivo que hemos visto en los últimos años de expansión de la economía norteamericana, hay quienes dicen que ya esa economía podría estar recalentándose y prevén que los indicadores van a comenzar a bajar. ¿Ustedes cómo están viendo los resultados de la política fiscal en Estados Unidos? Pues a ver, Carlos, yo creo que Estados Unidos es un caso atípico en el mundo y bastante interesante de mencionar. ¿Por qué? Atípico en la medida en que sigue mostrando un crecimiento muy superior al del resto de los países desarrollados. La cifra más reciente es de 4.2, una tasa de expansión en el segundo trimestre que no se veía desde hacía por lo menos 3 años, en donde hay una conjunción de un ritmo de demanda interna, particularmente de consumo e inversión muy fuerte, acompañado también de un estímulo fiscal sin precedentes, lo cual ha conducido a ese, digamos, escenario de, entre comillas, sobrecalentamiento del cual hablan una buena cantidad de analistas. A mi modo de ver, mercado laboral en el mínimo de desempleo de 50 años, es decir, una economía que realmente, hay que decirlo, está volando, pero yo creo que la pregunta clave es no tanto quedarse viendo, digamos, el presente de alto crecimiento, sino visualizar hacia adelante qué puede pasar y sobre todo qué factores van a llevarlo, que es nuestra visión, hacia un crecimiento mucho más moderado y mucho más alineado con el potencial que tiene Estados Unidos. Primer factor, la incertidumbre global. Es indudable que en este ambiente de fuerzas políticas encontradas, de administraciones como la de Trump, que es tan polémica y que ha desatado, digamos, múltiples disputas con otros países del mundo, el tema de la guerra comercial, ese de entrada ya es un factor que ha tenido un impacto sobre la inversión, sobre los ritmos de crecimiento del comercio mundial. Eso Estados Unidos indudablemente lo va a ver que su economía se va a impactar. Segundo elemento, el elemento de los incrementos de tasas de interés, que seguramente va a ser un tema sobre el cual vamos a volver en unos minutos, pero sí. El efecto acumulado de esas decisiones que ha venido tomando la Reserva Federal desde el 2015 hasta hoy ya nos tiene claramente en un estadio, en un nivel de tasas de interés muy diferente al cero que fue el promedio durante varios años después de la crisis. También el fortalecimiento del dólar tiende a afectar el desempeño nuevamente del sector externo de Estados Unidos. Y en última lugar, yo citaría el hecho de que esas medidas de estímulo fiscal que mencioné hace unos instantes son medidas
muy efectivas en el corto plazo, pero cuyos efectos tienden a disiparse en el tiempo. Es decir, no es un estímulo permanente, es un estímulo de corto plazo muy importante, pero que a la vuelta del tiempo de alguna manera podría decir uno que pasa factura en términos de un déficit más alto, de un costo de financiamiento también mayor para el gobierno, todo lo cual termina entonces conduciendo, a mi modo de ver, a que esa velocidad de crucero de la economía de Estados Unidos, que está alrededor del 2%, es la tasa a la cual va a tender a converger. Juan Pablo, acabas de hacer todo un inventario de los posibles escenarios que se están presentando producto política fiscal de los Estados Unidos y mencionabas uno que comenzó como una advertencia, pero ya se está materializando, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cuáles podrían ser para Colombia las principales consecuencias? Los primeros efectos colaterales, ¿cuáles podrían ser? Bueno, yo creo que hay que partir de la base de que Colombia no está en el ojo del huracán de esta disputa, es decir, es un tema que ha principalmente concentrado la relación de Estados Unidos con China, con sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con la Unión Europea. De tal manera pues que nuestros flujos comerciales directos con Estados Unidos y también flujos de inversión no forman parte, no están, digamos, amenazados directamente por toda esta, por toda esta disputa, pero sí los efectos indirectos son, a mi modo de ver, los más significativos. Efectos indirectos que vienen por cuenta de se ha venido desacelerando la economía global, como ya lo dijimos. De cara al 2019 lo que va a implicar es que los principales socios comerciales de nuestro país, los países con los que tenemos un comercio exterior más activo, van a crecer menos, lo cual quiere decir que las condiciones de demanda para nuestras exportaciones van a ser un poco menos favorables de lo que hemos visto en los últimos 2 años. Y también desde el punto de vista de ese canal de expectativas que uno, digamos, en economía siempre tiene que tenerlas presentes, porque las expectativas son las que marcan la pauta para las decisiones de consumo e inversión que terminan en últimas jalonando la actividad productiva. Ese canal de las expectativas, obviamente, ante todos estos titulares que generan miedo, que generan preocupación, pues es inevitable que terminen también condicionadas. Juan Pablo, me ubico del lado, por ejemplo, de los exportadores. Si una consecuencia de esa guerra comercial puede ser que China empiece a buscar otros mercados, otros socios, nosotros, o sea, los productos colombianos podrían tener ahí una oportunidad. No solo esto, sino sí, de países de la región y de economías emergentes. Claro, ese punto, Carlos, me parece absolutamente interesante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que está, entre otros objetivos, lo que está tratando de hacer con esta renegociación a nivel global de sus relaciones comerciales es tratar de reducir en la medida de lo posible, y recordemos que este es un elemento central de la campaña y de la retórica de Trump, los déficits comerciales más apremiantes que tiene Estados Unidos, que son precisamente con China, con Corea, con México, con Canadá, de tal manera que en esa reconfiguración de los flujos de comercio es probable que se busque una relación mucho más estrecha en el mediano plazo con países como el nuestro, que son países que indudablemente no le generan a Estados Unidos esa amenaza. De modo entonces que no solamente desde Estados Unidos, yo diría también con la reconfiguración del comercio y con el potencial que tiene el sudeste asiático, yo creo que para Colombia, que está de algún modo en un punto bisagra entre esas grandes economías, pues las oportunidades que se pueden llegar a crear son muy importantes. Sin duda, Juan Pablo, este espacio que Bancolombia les propone sin duda cobra más importancia y más relevancia cuando ustedes empiezan a interactuar con nosotros. Y quiero saludar muy especialmente a Julio César, a Francisco Puerta y a Amparo González, quienes nos están planteando unas preguntas que tienen todo que ver con este primer segmento, Juan Pablo. Por ejemplo, la gran pregunta, el petróleo. Veníamos experimentando en los últimos días unas cotizaciones altísimas, por encima incluso de los $80 el barril en cuanto a Brent. Ella dice, Amparo pregunta, ¿cuál será el precio del petróleo para 2019? Ustedes el año pasado estuvieron, me refiero al Grupo de Investigaciones Económicas, le pegaron al monito, como se dice popularmente.
es decir, acertaban con lo que sería la cotización para este año. ¿Cuál será la cotización que ustedes prevén? ¿Cómo va a fluctuar el petróleo? Bueno, el petróleo siempre es un tema que por lo menos a mí me apasiona porque es de esos indicadores de mercado y financieros que involucra muchas cosas, involucra tanto las consideraciones económicas como elementos geopolíticos, como muchas otras, digamos, facetas que van mucho más allá. Pero en el fondo lo que nosotros hemos encontrado es que desde el punto de vista fundamental, es decir, las fuerzas subyacentes que mueven el precio de ese producto terminan siendo explicadas de una manera muy sencilla a través de la ley de la oferta y la demanda y una implicación de esa ley de cómo se produce o qué tanto se produce y qué tanto se consume, que es el nivel de inventarios. Dicho de otra manera, el precio y de hecho el modelo que nosotros tenemos para proyectarlo refleja lo que pasa con la acumulación de inventarios de crudo en el mundo. Y las proyecciones de la Agencia de Energía de Estados Unidos lo que están sugiriendo de cara a este último trimestre del 2018 y la primera parte de 2019 es que ese ritmo de inventarios va a tender a ser positivo. Es decir, que esa tendencia que veníamos observando hasta hace muy poco tiempo de que el consumo crecía más rápido que la producción y que en ese sentido se consumía parte del exceso de inventarios que se había acumulado en años anteriores. Esa fue la razón que sustentó el incremento fuerte de los precios hasta este momento. Va a cambiar de tendencia. ¿Por qué? Primero, porque la economía global va a moderar su ritmo de crecimiento, lo que eso quiere decir es que la demanda, las compras de combustibles en el mundo van a tender a perder peso, sobre todo porque las economías emergentes, China e India, que son grandes consumidores de combustibles fósiles, se prevé que crezcan menos el próximo año y también porque el ritmo de producción no solamente se espera que se acelere. De hecho, la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita y de Rusia, que son dos de los principales jugadores en el mercado mundial, ya se ha empezado a acelerar y la perspectiva es que se siga acelerando el próximo año. De modo entonces que de una manera muy intuitiva lo que esperamos es que a lo largo del 2019 el precio del petróleo tenga una tendencia, digamos, de moderación entre cierre de este año y cierre del próximo. Para la referencia Brent lo que estamos pronosticando es un descenso de aproximadamente el 8%. Eso implicaría que para diciembre del próximo año esa referencia estaría aproximadamente poco por encima de los $72 por barril. Sin embargo, en el WTI aproximadamente unos $6 menos. Sin embargo, esto es un punto interesante en el que quiero llamar la atención por efecto, digamos, de la subida que hemos tenido a lo largo del 2018, de tener un primer semestre con cotizaciones menores. El precio promedio del Brent va a estar en $74.3 este año, pasaría a 75,6, es decir que el nivel agregado entre un año y otro va a estar un poco más estable, con tendencia incluso un poco al incremento. Juan Pablo, y esto de cara a los mercados internacionales y a la confianza de los inversionistas, ¿cómo no dejarnos llevar por efectos muy inmediatistas, por escenarios que han cambiado, por ejemplo, con lo del periodista, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pues la reacción que tuvo Arabia Saudí en cuanto al petróleo, en lugar de guardar su producción, es que le dice al mercado que va a incrementar su producción. Eso de ayer a hoy ha cambiado los precios del petróleo de una manera tremenda, pero ¿cómo no dejarse asustar por esas reacciones inmediatas? Claro, yo creo que esos son movimientos muy de corto plazo que no es que no sean importantes, indudablemente en la dinámica del día a día del mercado marcan tendencia, pero yo creo que lo importante cuando estamos, digamos, formulando una visión completa hasta el próximo año es ver la tendencia, vuelvo y repito, subyacente que hay en ese mercado, y claramente lo que nos muestran esos indicadores fundamentales es lo que les digo, un mercado que cambia en términos de su dinámica hacia un mayor
una mayor producción relativa al consumo y eventualmente eso, como ya lo mencionamos, pues va a terminar corrigiendo los precios, sobre todo en la segunda mitad del próximo año. Juan Pablo, ya para ir terminando este primer segmento, déjeme saludar a las personas que están conectadas. Les cuento, desde Venezuela tenemos conexiones desde Francia, desde Costa Rica, también hay en México, en Canadá, en Alemania, por supuesto, en una cantidad de ciudades colombianas, en Estados Unidos. Gracias por aceptar esta invitación del Grupo Bancolombia. Y ya vamos también a ir a darle un primer vistazo a la encuesta, la primera pregunta de la encuesta que les hemos propuesto, pero antes quisiera que habláramos de qué le espera dentro de este contexto internacional que usted nos ha hecho a los exportadores colombianos. Comencemos con una primera señal. ¿Qué están avisorando ustedes para los exportadores colombianos? Yo creo que para los exportadores la historia, digamos, desde el punto de vista de las materias primas, porque no solamente petróleo, también en nuestro escenario base tenemos contemplados algunas correcciones a la baja en el precio de otros productos, particularmente los productos mineros, de tal manera pues que de alguna forma el buen momento de los meses recientes pues digamos que va a perder un poco de terreno, salvo por el caso del café, en donde estamos esperando estabilización de los precios para el próximo año. Para el caso de los exportadores no tradicionales, de productos manufactureros, de productos que son de golpe más sensibles hacia las tendencias de crecimiento, yo creo que el mensaje es, vamos a ver un escenario más moderado, ¿cierto?, de expansión de la demanda para el próximo año, pero estamos en todo caso lejos y creemos que es baja la probabilidad de ver, digamos, un descalabro, por decirlo de algún modo, de la economía global. Lo que estamos esperando, por el contrario, es que lentamente, de una manera muy paulatina, los ritmos de crecimiento se alineen más por los potenciales, de modo pues que lo que vemos es, digamos, unas condiciones de demanda externa que van a continuar siendo en promedio favorables. Juan Pablo, ¿te parece si vemos qué están opinando? Perfecto. Quienes están conectados. Vamos entonces con la primera pregunta de la encuesta. ¿Cuál es el evento global que cree usted que tendrá más incidencia sobre Colombia en 2019? Y qué interesante lo que estamos viendo, Juan Pablo, ahí. Aparecen 5 opciones: guerra comercial entre Estados Unidos y China, con un 26%, altos precios del petróleo, 27%, una ligera diferencia, con un 23%. Opinan que el riesgo que más podrá incidir son la posible recesión global hacia 2020, con un 23%, mayores tasas de interés. Y bueno, el Brexit pareciera que no tiene mucha importancia según la opinión. ¿Cómo lees? ¿Cuál es la primera lectura que haces de esos resultados de la encuesta? En realidad mi interpretación es que estamos muy alineados en las principales tendencias y en los factores claves. Tal vez el único que no habíamos mencionado hasta ahora, pero que es importante que tengamos en cuenta, es los incrementos de tasas de interés en Estados Unidos van a continuar. Eso es parte de nuestro escenario central. Pronosticamos que la tasa de los fondos federales en Estados Unidos, que en este momento está en 2%, va a cerrar 2019 sobre niveles del 3%. Implica esto 4 incrementos de 25 puntos básicos adicionales, y eso indudablemente va a ser un ingrediente que va a implicar que los mercados emergentes van a estar viviendo momentos desafiantes, y Colombia indudablemente no va a ser la excepción a ello. Muy bien, ustedes muy en consonancia con lo que el banco está diciendo: guerra comercial entre Estados Unidos y China, altos precios del petróleo, los eventos globales que están incidiendo y que más pueden incidir a futuro en la economía de nuestro país. Vienen entonces varios temas en camino. Vamos a hablar sobre la recuperación económica en nuestro país, motores de crecimiento, cuáles serán. También vamos a hablar sobre devaluación o revaluación, justamente qué esperar de esa tasa de cambio, y también hablaremos sobre esa posible recesión global hacia 2020. Hacemos una cortísima pausa y ya seguimos en esta charla del Grupo Bancolombia. ¿Dónde está el futuro? ¿Aquí? Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente,
Una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Muy bien, estamos analizando cuáles son las perspectivas económicas en el mundo y en Colombia hacia 2019 en compañía de nuestro experto habitual, el director de investigaciones económicas de Bancolombia, Juan Pablo Espinosa Arango. Juan Pablo, a ver, veníamos de un ambiente de optimismo en el primer y segundo trimestre del año, pero las últimas cifras de este tercer trimestre pues muestran que esa confianza de pronto se ubica en un terreno mucho más moderado. ¿Cuál es la lectura que le da el banco a este despertar de la economía colombiana? Pues a ver, yo creo que las lecturas más recientes de los indicadores líderes, entre ellos la confianza de los consumidores, lo que nos muestran es que, digamos, estamos viviendo un periodo de transición, ¿verdad?, de una nueva administración que hace pocas semanas empezó a administrar el gobierno colombiano, también de la perspectiva de que tengamos un cambio tributario en la vía de la ley de financiamiento, que estemos ya nos vamos a ocupar de ese temita. Sí, que estamos a puertas de la definición del plan de desarrollo de esta nueva administración, de tal manera que estamos en este momento en una coyuntura de definiciones de ciertas reglas del juego que van a ser importantes para el próximo cuatrienio, y ante esa, digamos, coyuntura, momento de definiciones, pues es normal que se cree incertidumbre. Por eso es que nosotros, digamos, en el muy corto plazo, la lectura de la economía en términos de crecimiento creemos que va a estar en este tercer trimestre que acaba de culminar y en el cuarto de este año con tasas de crecimiento que van a estar todavía por debajo del 3%, que eso de alguna manera puede también continuar a lo largo del primer trimestre del próximo año, pero indudablemente una vez pasemos ese bache, digamos, de cierta inquietud, indudablemente los factores que pueden incidir positivamente sobre el crecimiento de Colombia se van a consolidar, van a tomar plena fuerza, sobre todo aquellos que tienen que ver con la demanda interna, con consumo de inversión privados, y eso va a ser indudablemente la principal razón por la cual vamos a ver un crecimiento agregado de más del 3% el próximo año. ¿Qué tal, Juan Pablo, si empezamos a hacer zoom sobre varios sectores y que nos concentremos en este segundo segmento en esos motores de crecimiento para la economía en el 2019? Hagamos un zoom inicial en el sector de la construcción. Muchos analistas empiezan a vaticinar que está llamado a ser el que más jalone la economía el próximo año, casi con un crecimiento del 5.5%. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues realmente nuestra proyección de crecimiento para la construcción, entendida como la suma de edificaciones privadas y de obras civiles para el próximo año, la estamos viendo por el orden del 2,6%, es decir que frente a las expectativas que mencionas tenemos un pronóstico un poco más conservador. Sí. Pero lo importante, independientemente de esa tasa de variación, es partir del punto de caída de este año, y es que indudablemente ha sido 2018 un momento muy retador para el sector, en donde se ha, digamos, notado con mayor fuerza la caída en las ventas sobre todo de unidades de vivienda nueva, que ha tenido una incidencia muy importante del sector de edificaciones, también unos trimestres complejos para el tema de infraestructura. Pero lo importante de entender es que ese sector de la construcción es un sector altamente cíclico, es decir, que va en línea, va, digamos, tratando de mostrar la misma tendencia del crecimiento total, pero tiene un elemento de rezago importante. Y eso está íntimamente relacionado con el mismo ciclo de ese mercado, un ciclo
en donde entre el momento en que una familia, un consumidor decide adquirir una vivienda, va obviamente a buscar proyectos nuevos, se logra concretar una preventa y finalmente el proyecto llega a su momento de ejecución, pues pasa un tiempo importante. Entonces, ese rezago que nosotros hemos medido de una manera muy precisa nos dice que más o menos entre el punto en el que la economía empieza a mostrar señales de recuperación y se ve ya un mayor crecimiento del sector de la construcción, eso toma alrededor de 7 trimestres, quiere decir que si el PIB empezó a repuntar a comienzos de este año, lo que es razonable y que de hecho forma parte de nuestro escenario base es que la construcción se va a mostrar registros positivos alrededor del segundo semestre del próximo año. ¿Cómo están viendo el sector agropecuario? Llamado a seguir con unas buenas, pues ha jalonado, sí, buena parte, sí, sobre todo en el Valle del Cauca, en la costa norte, se ve un buen comportamiento del agro. ¿Cómo podría influir la posibilidad cada vez más creciente de un nuevo niño, un nuevo fenómeno del niño? Perfecto. Hablemos de esas dos. Vale, antes de eso, yo lo que quiero decir es que hay una posibilidad no despreciable de que tengamos un fenómeno del niño el próximo año, finales del 2018, comienzos del 2019, y lo que eso implica para el sector agrícola, pues obviamente con un bajo régimen de lluvias es la posibilidad de tener un impacto. En ese sentido, pues nuestra proyección para el año completo 2019 de crecimiento es un poco más moderada en el caso de la agricultura, y creo que es muy útil, ya que estamos hablando de desempeños sectoriales, que nos detengamos un momento en una imagen que nos resume las cifras de crecimiento sector por sector, en donde ustedes pueden ver con claridad que agricultura, que este año tenemos una perspectiva de 4.1, pasa el próximo año a 3.4, sigue siendo una tasa superior al promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, continúa siendo un jalonador importante. Vuelvo y repito, tal vez con unas condiciones de lluvias un poco menos favorables de las que hemos visto hasta ahora. El minero energético, pues definitivamente, ¿cuál es la lectura que ustedes le están dando? Mira, el sector minero, yo creo que también en la tabla es muy evidente que viene experimentando caídas importantes desde 2015 hasta ahora, pero favorecido por el ambiente de precios internacionales, indudablemente vemos que hay unas posibilidades no solamente de que se estabilice en los últimos meses del 2018, sino que realmente tenga una dinamización importante el próximo año. Tanto en volumen de producción de petróleo como carbón, que son dos de los principales productos en ese sector. Juan Pablo, un riesgo o una tentación mejor sería dejarnos llevar por esta mini bonanza petrolera con esos precios al alza del petróleo. Ahora, bueno, hay mucha volatilidad, pero la tendencia de los últimos meses había sido al alza. ¿Cuál debería ser el mensaje para nuestros empresarios y para el gobierno de cómo tener, qué cautela tener, y ha sido cauteloso con su política frente a esta mini bonanza petrolera? Pues que no se nos vayan las luces de nuevo, como ya pasó en el pasado. Yo creo que la historia nos dice que no hay nada más volátil e impredecible que los precios de las materias primas, y así como hoy nos pueden estar ayudando, en el futuro pueden cambiar rápidamente de tendencia. Entonces el mensaje principal es tener cabeza fría, saber que estamos en el corto plazo impulsados por una fuerza que es importante, pero tener cabeza fría implica tomar decisiones responsables para administrar esos recursos adicionales, obviamente aprovechar posibilidades en el caso de los empresarios de recuperación en ciertos sectores, y no solamente en ciertos sectores, en ciertas regiones del país que tuvieron un impacto negativo muy importante en años anteriores, y pues se me viene a la cabeza obviamente la región de los Llanos Orientales. Y hacia el gobierno también el mensaje es muy importante, y es no asumir que estos ingresos que pueden darse por cuenta del sector petrolero son ingresos permanentes, sino que al ser de naturaleza mucho más temporal, pues es importante ahorrarlos. Juan Pablo, le cuento que usted es absolutamente taquillero. Tenemos conexiones desde más de 26 países
y cerca de 1.750 personas conectadas en este momento viendo esta transmisión, este streaming en directo desde Bogotá. Vamos a darle juego a quienes están conectados. Por ejemplo, Álvaro Aguirre nos pregunta, ¿cómo evolucionará la inversión extranjera en 2019 en Colombia? Pues yo creo que, Álvaro, muchas gracias por la pregunta, porque ese es uno de los rubros que más se ven, digamos, condicionados por el tema de los precios de las materias primas. Recordemos, como dijimos hace unos minutos, que a pesar de que la tendencia el próximo año sea un poco de corrección a la baja, los precios promedio del crudo van a seguir por encima, en el caso de la referencia Brent, por encima de los $70, y esos niveles son niveles que indudablemente incentivan la exploración petrolera en el país, y dada la composición que estamos previendo, indudablemente para 2019 vamos a tener una dinamización de los flujos de inversión extranjera directa. De hecho, si nosotros, y les quiero compartir una lámina a continuación, sobre todo quiero que se fijen en la gráfica que está en la sección derecha, porque esa gráfica lo que nos muestra es cómo se van a comportar los flujos foráneos, los flujos de capitales que van a venir a Colombia en el próximo año, y la barra azul, que es la inversión directa, va a ser claramente uno de los o el componente más importante de los flujos de inversión al país. Más de 10.000 millones de dólares es el estimativo que nosotros tenemos. Mucho de eso, como les digo, va a venir al sector minero energético, va a ser, digamos, un jalonador importante, pero también vemos que por la recuperación que va a tener en general la economía colombiana, pues va a seguir habiendo interés de participantes internacionales en sectores tan variados como el comercio, como la construcción y el mercado inmobiliario, en donde seguimos viendo mucho interés de inversionistas de otros países, y también en el en otros sectores relacionados con servicios. Juan Pablo, algunos fondos internacionales como Harbor están liquidando posiciones en Colombia. ¿Eso cómo nos puede afectar? Pues, la búsqueda de esos espacios más tranquilos, de mercados más tranquilos. Sí, una de las posibles proyecciones es que la Fed suba las tasas de interés en los Estados Unidos, pues estos inversionistas seguramente van a buscar esos mercados un poco más atractivos. ¿Cómo nos puede golpear eso a nosotros? Pues mira, Carlos, yo haría ahí una diferenciación importante entre los flujos de inversión directa, es decir, aquellos recursos que llegan al país con el propósito de iniciar proyectos productivos de largo aliento, y la inversión de portafolio, la inversión en activos financieros, la cual por su misma naturaleza tiene una vocación mucho más de corto plazo, mucho más de coyuntura. Los primeros, como les dije, yo creo que Colombia sigue siendo un país sumamente atractivo para la inversión extranjera, con ánimo de permanencia, primero porque tenemos Colombia se ha caracterizado por un manejo muy responsable y muy consistente de su economía. De su Segundo, deuda. De su deuda también, Muy juicioso, que es un elemento sí, claro. muy importante que sustenta el hecho de que seamos un país grado de inversión. Segundo, con un mercado interno bastante relevante, una de las poblaciones más grandes de América Latina, y con unas posibilidades de gasto que van al alza por los avances sociales que ha tenido el país, de modo entonces que todos esos factores son muy importantes a la hora de arrancar proyectos productivos en Colombia. El caso de la inversión de portafolio que tiene que ver con el ejemplo que mencionabas de Harbor, es interesante en la medida en que no es que Colombia hoy en día esté a nivel macroeconómico y a nivel financiero en una situación de fragilidad, de amenaza o de riesgo como lo pueden estar países tipo Argentina o Turquía, sino más bien porque lo que tú decías del incremento en las tasas de interés hace inmediatamente más, digamos, rentables las inversiones en Estados Unidos, y reduce también el atractivo de las inversiones en otros países. Entonces lo que estamos viendo no es un tema que afecte a Colombia, realmente una recomposición de los flujos de inversión, en donde gana preferencia la inversión en activos en Estados Unidos, y eso se da, digamos, en
en consonancia con un menor apetito por activos financieros de países como los de América Latina. Juan Pablo, si le parece, vámonos a revisar la encuesta, a ver cómo están votando, qué están opinando los que nos están acompañando en esta conexión que les propone cada 6 meses el Grupo Bancolombia para revisar las proyecciones económicas. La segunda pregunta que les hicimos es ¿cómo cree que estará la economía en el 2019? Y eran 3 opciones, igual que este año 2018, un 24% de las personas piensan que está igual, peor que en el 2018, un 21%, y un 55%, una ligera mayoría, consideran que mejor que en el 2018. ¿Cómo interpretar este aparente, aunque yo diría que está casi que equiparable, optimismo y también más precaución? Sí, pues yo creo que en líneas generales estamos muy en consonancia con lo que las personas que llenaron la encuesta están viendo, porque la mayoría efectivamente está esperando que haya una recuperación, y vuelvo y reitero, nosotros tenemos una expectativa de crecimiento el próximo año de 3,2%, desde el 2,6% para 2018 implica efectivamente un resultado de expansión de la actividad productiva mayor, pero también yo diría que el hecho de que haya una porción no despreciable de gente que ve igual desempeño e incluso peor, yo creo que es una consecuencia natural precisamente de estar en ese momento de definiciones, de cambio en políticas, de trámite de reformas que van a obviamente tener un impacto el próximo año, y que es razonable que mientras se conoce el detalle y se concretan todas esas decisiones, pues haya cierta inquietud por lo que pueda pasar con la economía del país. Tenemos un minutico para terminar este segundo segmento, pero quisiera incluir en esta conversación a Alejandra. Ella nos pregunta, y muy rápido, Juan Pablo, los niveles de endeudamiento en Colombia han crecido bastante en los últimos años. ¿Cómo ven la tendencia para el próximo año? Primero, los niveles de endeudamiento en Colombia han crecido, sobre todo, digamos, cuando uno ve lo que fueron los años 2011 a 2015, pero a partir de ese momento ha habido una tendencia de corrección, principalmente del endeudamiento de los agentes privados, tanto empresas como hogares, un punto a tener en cuenta. Segundo, los niveles de deuda relativo a otros países emergentes del sector privado siguen siendo bajos en el caso de Colombia. Luego uno diría, es razonable que haya un incremento a lo largo del tiempo porque el país está ganando cada vez más en bancarización, y mayor bancarización, entre otras cosas, implica mayor acceso al crédito, pero al mismo tiempo es importante tener en cuenta que, de acuerdo con los análisis que se han hecho particularmente por parte del Departamento de Estabilidad del Banco de la República, ni en términos del saldo de la deuda ni en términos de la carga financiera, particularmente de los hogares, se advierte, digamos, niveles que puedan llevarnos o que puedan sugerirnos una alerta inminente. Simplemente para tener presente una cifra que nos dice mucho. De acuerdo con el Banco de la República, los hogares colombianos en este momento destinan cerca del 18% de su ingreso al pago de deudas. Ese indicador se vuelve, digamos, de alguna manera de cuidado cuando llega al 30%, ya nos muestra una situación dramática en 40%, de modo que estamos, yo diría hoy en día, en niveles que siguen siendo bastante saludables. Juan Pablo, nos habla usted de los hogares colombianos y los invito para que sigan conectados con nosotros antes de irnos a nuestra pausa, porque ese será un tema, la confianza de los hogares colombianos, también el dólar. La cotización del dólar, que es un rompecoco para muchos de los empresarios. Justamente, ¿qué están esperando los analistas del banco, ustedes, los empresarios, cómo prepararse ante las eventualidades, ante esta fluctuación? Y otros temas nos esperan en nuestro tercer y último segmento. Les recuerdo, www.menti.com, para que entren y respondan las últimas 2 preguntas de nuestra encuesta. Nos vamos a una cortísima pausa y regresamos. Tener empresa es duro. ¿Lleva tantos años y no ha crecido? Tú sabes que vas a lograrlo. Para ti y todos los que luchan por lo que hacen, nació Negocios Pyme Bancolombia, que te acompaña, prepara, inspira y conecta en cada momento de tu empresa. Es el momento de todos. Bancolombia.
Gracias por estar conectados con esta charla sobre las proyecciones, perspectivas económicas en Colombia hacia el 2019. Antes de retomar la conversación con Juan Pablo Espinosa, el director de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia, quiero que nos vayamos directamente a la tercera pregunta de la encuesta. ¿Qué es lo que ustedes han opinado durante estos 40 y tantos minutos y también las personas que ya previamente habían votado? La pregunta, Juan Pablo, es: escribe cuál crees que será el principal motor de la economía en Colombia en 2019 y observemos ahí esa cantidad de palabras que lo que hacen es traducir temas. Petróleo, construcción, como esos dos grandes temas que las personas que nos están viendo conceptúan. Petróleo, agricultura, infraestructura, turismo. Mira cómo se refresca esto, Juan Pablo. ¿Qué decirle? Bueno, una lectura pues directa es que definitivamente en consonancia con el petróleo y la construcción como dos grandes variables, pero ¿qué decir, por ejemplo, con infraestructura, turismo? Qué interesante que la gente piense que ese puede ser un motor de la economía y de hecho lo está haciendo desde hace unos 3, 4 años hacia acá. Sí, la reactivación de ese sector, ¿no? Sí. Yo la verdad veo estos resultados con bastante satisfacción como analista porque siento que la voz de las personas que están participando en esto es muy acertada en el sentido de mandarnos unas señales que son absolutamente relevantes y que están muy alineadas con lo que nosotros estamos pronosticando. Hay una buena lectura del totalmente, país, ¿no? Totalmente. Construcción y petróleo, las palabras dominantes indudablemente son los sectores que, como ya mencionamos hace un momento, han venido teniendo un presente bastante retador en los últimos años, pero se mueven a un estadio mucho más favorable, de tal manera que en el margen, en la diferencia entre su desempeño, son claramente los llamados a ser grandes protagonistas de la economía el próximo año. También vemos un tema de infraestructura que es muy importante porque no podemos olvidar que Colombia está en este momento ejecutando uno de sus planes de desarrollo vial más importantes en la historia a través de los proyectos 4G que van avanzando, digamos, a una velocidad de golpe menor a la que preveíamos al principio del arranque de ese programa, pero de todos modos los proyectos siguen cerrándose, vemos interés, vemos ejecución. Juan Pablo, quisiera, si te parece, que nos detuviéramos un momentico en eso de las 4G. La banca pues sigue pendiente de la reforma a esa ley de la infraestructura. De todas maneras se sigue sintiendo el efecto Odebrecht. ¿Ustedes en el banco cómo están leyendo lo que pueda pasar el próximo año en cuanto a 4G? 12 de 30 proyectos con cierre financiero, es decir, que tenemos unos pendientes ahí. No, en el potencial los proyectos que están, digamos, por ejecutar son proyectos muy importantes, son proyectos muy relevantes. Indudablemente es un sector que está llamado a ser protagonista del país, no solamente ahora, sino en el mediano plazo. También hay la necesidad de tener claridad en las reglas del juego y yo creo que parte de la capacidad que tengamos de realmente materializar ese potencial, pues indudablemente va a venir atado a esa mayor claridad de las reglas del juego, de tal manera que esperaríamos, y aquí no estoy hablando, digamos, a nombre necesariamente de una institución, sino en realidad la percepción del sistema financiero que a la espera de unas reglas de juego mucho más claras, la intención de seguir siendo un protagonista del motor de desarrollo de la infraestructura está ahí latente. Juan Pablo, dentro del inventario de temas que tengo para este último segmento, imperdonable, y quiero que lo tramitemos desde ya, el tema de la devaluación o la revaluación. Y ese es un tema que interesa muchísimo a todos nuestros empresarios. El dólar es uno de los activos más difíciles de predecir por tantas variables que influyen. ¿Qué decir frente a eso? ¿Cuál es el panorama que ustedes están avisorando? Bueno, hablar de dólar siempre es un reto, sobre todo porque esta semana hemos tenido un incremento pues bastante acelerado, pero es un incremento que nos recuerda dos cosas, dos mensajes que me parece muy importante reiterar en este momento. Primero, que el dólar es el mecanismo de ajuste, el mecanismo de absorción de todo lo que pasa en el resto del mundo en nuestra economía.
de modo que cada vez que tenemos alteraciones, cambios en el entorno internacional, el llamado a reaccionar en primera instancia, hacer esa primera línea de defensa con la que contamos en el marco de política es definitivamente la tasa de cambio. Y ante esa, digamos, rol que juega la cotización del dólar, pues tenemos que tener presente que a lo largo del 2018 no hemos tenido eventos aislados, hemos tenido más bien episodios que nos recuerdan que lenta pero de una manera muy consistente estamos pasando indudablemente a un nuevo estadio en los mercados internacionales. Estamos pasando de un régimen de bajas tasas de interés, de bastante predictibilidad, de baja volatilidad, a un evento o a un más bien nuevo normal en donde las tasas de interés son mayores, el apetito por inversión en ciertos activos se va moderando, en donde obviamente los flujos de portafolio, lo veíamos hace un momento, ya no son tan abundantes en nuestros países como lo eran antes, y en ese sentido pues la volatilidad se vuelve una protagonista de primera orden en esa perspectiva de tasa de Juan cambio. Pablo, si te estoy entendiendo, ustedes se siguen manteniendo en la posición de que esa fortaleza que se está viendo en estas últimas semanas del dólar se irá disipando en los próximos meses. Sí, a ver, yo creo que lo importante, y ahí también me parece clave poder discernir, poder diferenciar entre lo que es una tendencia fundamental, digamos, adecuadamente sustentada, y lo que es, yo lo llamaría ruido, es decir, movimientos de corto plazo que se disipan rápidamente. Yo los invito a ver esta gráfica que les vamos a estar mostrando en unos instantes en la proyección, porque resume, digamos, de una manera muy clara lo que es nuestra visión de la tasa de cambio. Una tasa de cambio que venía efectivamente entre 2016 y 2017 mostrando una estabilidad bastante importante, incluso por debajo de los 3.000, pero en la medida en que se consolida ese nuevo escenario más retador de condiciones financieras globales, pues hemos venido observando este incremento en la tasa de cambio. Como esas condiciones de la economía global y sobre todo de los mercados no se van a revertir pronto, por el contrario van a continuar, pues ustedes pueden ver que en la línea punteada azul, que es nuestro escenario base para el 2018 y 2019, pues realmente estamos esperando que se consoliden niveles más altos de la tasa de cambio. Frente a la tasa de mercado que tenemos en el momento en el que estamos haciendo esta grabación, que es una cifra cercana a los 3.150, pues no implicaría, digamos, un movimiento muy grande, porque de hecho finales del 2019 tenemos 3.120, pero recordando que parte del ruido que estamos viendo ahora puede revertirse, pues es donde vemos que realmente en los niveles promedio la tasa de cambio el próximo año se va a depreciar de una forma moderada. Juan Pablo, 4:54 de la tarde, yo recuerdo perfectamente hace un año, no 24 sino 23 de octubre exactamente, Juan Pablo y Alexander Rivero, nuestro otro compañero analista, decían que el dólar, la predicción de ustedes iba a ser sobre los 3.000, lo recuerdo perfectamente. Quiero, ya que usted nos acaba de mostrar cuál es el pronóstico que ustedes tienen para el próximo año, que nos vayamos a la encuesta y a ver qué están opinando ustedes, porque les hicimos esa misma pregunta. ¿Cuál es la proyección, el rango donde se iba a ubicar? ¿Cuál cree que será la tasa de cambio promedio del próximo año? Menos de 3.000, opinan el 23% de las personas, un 69% entre 3.000 y 3.200 y un 8% más de 3.200. Es decir, completa sintonía con lo que ustedes nos están diciendo. Sí, otra buena lectura que están haciendo las personas que están conectadas con nosotros. Así es, yo quiero resaltar aquí entre todas las personas que están conectadas la claridad de la visión que tienen todos. Yo, pues digamos, como ya lo mencioné, me suscribo a esa visión indudablemente, en donde yo creo que son más los factores que siguen
como ya lo dijimos desde el punto de vista fundamental, sustentando una tasa de cambio por encima de los 3.000 pesos. Efectivamente, lo que casi el 70% de las personas están diciendo 3.000 y 3.200, pues cabe perfectamente dentro de lo que nosotros estamos denominando nuestro escenario base. Y un componente muy importante, no lo hemos mencionado hasta ahora porque pues en una hora realmente es difícil hablar de todos los temas, pero tenemos que recordar que desde hace algunas semanas el Banco de la República aprobó y ya empezó a ejecutar un nuevo mecanismo de acumulación de reservas internacionales. Ese mecanismo, ¿a qué es lo que nos va a llevar? Nos va a llevar a que cuando haya circunstancias internacionales que jalonen hacia abajo la tasa de cambio, el Banco de la República va a entrar a comprar dólares de tal modo que le va a poner, digamos, un piso o va a marcar, digamos, un nivel a partir del cual es poco probable ver correcciones, digamos, adicionales del dólar. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que en ese escenario bajista que planteamos en nuestra gráfica y que ustedes van a poder estar consultando en nuestra página web apenas publiquemos el reporte, que va a ser a finales de esta semana, se van a dar cuenta que el espacio de movimiento a la baja de la tasa de cambio a niveles inferiores de los 3.000, dado ese mecanismo de intervención, es un margen que no vemos muy probable, es decir, que se va a consolidar ese piso del dólar alrededor de los 3.000 pesos. 4.25 es la tasa de interés que ha fijado el Banco de la República hace ya algunos meses. ¿Cuál es la predicción? Muchos analistas dicen que incluso hasta junio del año entrante podría mantenerse en esos niveles. ¿El banco qué opina? Sí, realmente nosotros creemos que en el primer semestre del próximo año no se va a modificar la tasa de intervención. Tenemos previsto 2 ajustes al alza en el segundo semestre del próximo año. Eso quiere decir que la tasa de referencia cerraría el 2009 en 4.75 y es básicamente una postura de política monetaria que nosotros hemos llamado una política de ajuste, pero de un ajuste cauteloso. Primero porque de alguna manera el Banco de la República con esas decisiones se va a poner en sintonía con lo que está pasando con las tasas de interés en el mundo, particularmente en Estados Unidos, en donde el costo de oportunidad del dinero está incrementándose, pero al mismo tiempo vamos a tener un panorama inflacionario vamos a tener inflación que se va a estar comportando durante todo el próximo año en el rango meta, a pesar de que hay unos riesgos al alza. Ya hablamos del fenómeno del niño, por ejemplo, otros factores que también nos pueden jalonar un poco al alza la inflación, pero se va a mantener, creemos nosotros, dentro de ese rango meta del Banco de la República, de tal manera que no va a haber urgencia de tener que responder rápidamente vía tasas de interés a un brote inflacionario. Y en última instancia, otro factor que me parece muy importante tener en cuenta que creemos que no va a requerir en ese sentido una respuesta de tasas de interés muy agresiva, es que indudablemente la economía el año entrante crece más, pero se expande en todo caso por debajo de su tasa potencial, que estamos estimando alrededor del 3.4%. Entonces, una economía que sigue creciendo por debajo de su potencial es una economía que no genera presiones de demanda sobre los precios y que por lo tanto le permite al Banco Central poder, digamos, mantenerse en un terreno de neutralidad en materia monetaria. Ángela, espero que hayas quedado satisfecha con la respuesta. Justamente Ángela nos estaba haciendo esa pregunta sobre la tasa de intervención de Banrepública. Yo quisiera ya, en unos 30 segundos finales, Juan Pablo, sumando y restando, ¿cuál es el mensaje final? ¿Cuál es la cautela? ¿Cuál es la precaución? ¿Cuál es el mensaje que el banco, que Bancolombia, le envía a los empresarios del país frente a todo este panorama que usted nos ha deletreado y nos ha desglosado en esta charla? Pues yo recuerdo cuando empezamos este año decíamos 2018 va a ser un año mejor para la economía en sus principales variables, pero un año más retador para los mercados financieros, y ya está entrando en la recta final del año, pues nos hemos dado cuenta que efectivamente eso se ha cumplido. Yendo hacia 2019 yo esperaría una continuación de esa tendencia, un crecimiento económico que se sigue recuperando y que va a lograr superar ese umbral que me parece muy importante del 3%, de la mano de unas condiciones
internas, particularmente de inversión privada, pero también de consumo más favorables, y todo eso se da en el medio de un ambiente de incertidumbre y de cambio en las condiciones financieras globales que va a tener indudablemente un impacto sobre las variables de mercado, tasa de cambio, pero también las tasas de los títulos de deuda, los mercados accionarios, etcétera. Entonces debemos, yo creo que, mirar el futuro con el optimismo que nos da la perspectiva de ver que hay factores que nos van a llevar a un estadio de mayor crecimiento, pero en donde indudablemente las decisiones van a tener que también incorporar esa cautela y esa, sobre todo, precaución de mitigación de riesgos en el sentido de la volatilidad que nos van a traer consigo las variables financieras. Ahí lo tienen ustedes, Juan Pablo Espinosa Arango, director de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia. Optimismo y cautela. Tanto los analistas que acompañan a Juan Pablo en el banco como otros organismos como el DANE coinciden en esa misma perspectiva, esa proyección, esa recuperación gradual de nuestra economía. Por supuesto, hay riesgos, pero también hay espacios de crecimiento. La idea es manejar este repunte con la mayor cautela posible. El reporte, ya lo decía Juan Pablo, el reporte muy detallado de estas perspectivas lo pueden encontrar al final de esta semana en el portal de Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado del banco. Y recuerden que esta charla ustedes también pueden volver a ella en cualquier momento en nuestro canal de YouTube de Bancolombia. Ustedes cuentan con Bancolombia. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo. El Grupo Bancolombia presentó Perspectivas Económicas 2019 en vivo vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.